Atentos al demoledor artículo que el periodista y ex colaborador de Sálvame, Jesús Manuel Ruiz, le ha dedicado a Belén Esteban tras esa información que publicaba el diario El País hace unos días y que ha dado tantísimo que hablar, en la cual se aseguraba que Belén Esteban le habría dicho a sus más allegados que en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid no iba a votar a Isabel Díaz Ayuso debido a que le considera la perpetradora de la maniobra que habría supuesto la cancelación de Sálvame, una cosa que ya de primeras no tiene ni pies ni cabeza, que resulta bastante ridículo, el simple hecho de pensar que haya políticos que no tengan mejor cosa que hacer que cancelar un programa como Sálvame, y que lo único que demuestra, tal y como comentábamos el otro día, os dejo aquí el vídeo, es que Belén Esteban se ha convertido en la marioneta de la fábrica de la tele, en la voz de sus amos, en la voz de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Porque en realidad el asunto viene ya de lejos y no es la primera vez que Belén Esteban dice lo que le dictan sus amos, de hecho se está convirtiendo últimamente en algo bastante habitual. Que yo creo que es imposible caer más bajo que lo está haciendo Belén Esteban últimamente en este sentido. Ella, que siempre ha presumido de no tener pelos en la lengua, de decir lo que le daba la gana, ser muy directa y no tenerle miedo a nadie, y ahora vemos cómo se ha convertido en un títere hasta el punto ya de entrar en estos temas de política. De hacerle el juego a la fábrica de la tele con la publicación de ese artículo en el diario El País que tenía una intencionalidad bastante evidente. Pues bien, el golpe de gracia a Belén Esteban se lo propina Jesús Manuel Ruiz en este artículo que titula de la siguiente manera: Belén Esteban señala a Isabel Díaz Ayuso como responsable del fin de Sálvame. Hasta aquí nada subjetivo porque ha sido así, esto es lo que se contaba el otro día en esa información publicada por El País, pero ahora vamos con lo que dice Jesús Manuel al respecto. La teoría de la cancelación del programa Sálvame de Belén Esteban no deja indiferente a nadie, ni a los de las filias ni fobias, ya sea en un lado u otro, la teoría tiene su enjundia más allá de la investigación periodística. Eso es lo de menos, al menos en este tema de cancelación de programa y con una mano negra llamada Isabel Díaz Ayuso. Todo esto es una maniobra política para que la derecha gobierne y yo soy muy leal a mi empresa y una tía que va de frente. No pienso volver a votar a Ayuso, lo tengo claro, son las palabras de Belén Esteban recogidas este fin de semana en algunos medios de comunicación. Como opinión muy divertida, como información, Esteban tendrá sus fuentes como ejerciente periodista. La memoria histórica tiene cabida en este tema, o memoria democrática. Fue Belén la que hace unos meses en su programa Sálvame aseguró que el tema de Rocío Carrasco estaba pasando una factura terrible en su plató. Ahora la versión ha cambiado, es una forma de enfrentarse a la realidad y evadir responsabilidades por parte de uno o de la empresa donde se trabaja, buscar culpables fuera. Muy importante este apunte que hace Jesús Manuel, porque esto es completamente cierto y esto es lo que tendría que provocar que a Belén Esteban definitivamente se le caiga la cara de vergüenza. Porque si buceamos en la hemeroteca nos podemos encontrar con que hace unos cuantos meses, como mucho hará, cosa de un año, Belén Esteban decía lo que todos sabemos en realidad, que el problema que tenía su programa era que la docuserie de Rocío Carrasco le había pasado muchísima factura. Y es que esto es algo que también se comprueba de manera muy sencilla con los números en la mano. Uno ve las audiencias que tenía Sálvame hace 2 o 3 años y se puede ver perfectamente que tenían más del doble de la que tienen actualmente. Por tanto, es evidente que algo ha pasado y yo creo que está muy claro también cuál ha sido el punto de inflexión. Belén Esteban, que tonta no es, lo sabía perfectamente, lo dijo en su momento, y ahora por la razón que sea, no sé si por una cuestión de conveniencia o por qué, pues ahora calla esto y se suma a la teoría de la conspiración política, convirtiéndose, como digo, en la voz de sus amos, en la voz de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, o también la podríamos denominar como la llama Jesús Manuel, que ahora lo vamos a ver a continuación. Belén Esteban se pone una venda en los ojos para querer observar el pasado. Más de derechas y de las de antes, que era la directiva saliente de Mediaset, será difícil de igualar. Otra cosa es la apariencia de cara al público, y esto también es así, Paolo Basile muy de izquierdas tampoco era precisamente. Belén Esteban, cara carismática y emblema incuestionable del programa Sálvame, ha podido caer en la trampa o error de ser el tonto útil. La de Paracuellos del Jarama es buena gente al tiempo que influenciable. Esto que ha sucedido esta semana ya le ocurrió cuando fue la portavoz y mano ejecutora en la caída de Paz Padilla en enero de 2022. Muy importante también esto último que se dice, porque como os decía antes, el asunto con Belén Esteban viene ya de lejos. Recordemos lo sucedido aquella tarde en la famosa bronca con Paz Padilla, en la que se le tachó de negacionista y que provocó que ésta abandonase Sálvame para no volver y que de hecho fuese despedida de Mediaset, aunque como todos sabemos luego consiguió su posterior readmisión. Pero aquella tarde fue descarado, y quien lo quiera comprobar, están ahí las imágenes, como Belén Esteban buscó en todo momento el conflicto con Paz Padilla, recibiendo además instrucciones de sus directores, porque se puede comprobar cómo incluso se iba a hablar con David Valdeperas. Yo creo que ese es el ejemplo más evidente de cómo Belén Esteban se ha convertido en el títere de la fábrica de la tele, o como también le llama Jesús Manuel Ruiz, en el tonto útil, porque esa es otra. Aquí Belén Esteban es la única que está rajando lo más grande contra la cúpula de Mediaset mientras el resto están calladitos, y va a llegar un momento a lo mejor, y ya lo venimos advirtiendo, en el que los que mandan en Mediaset se van a cansar de todo esto, se van a cansar de tanta provocación,
Y a lo mejor va a resultar que todos los que están ahora mismo en Sálvame ni siquiera llegan al mes de junio por haber hablado más de la cuenta, y es ahí donde Belén Esteban tendría todas las papeletas, mientras que los que quieren mandar esta clase de mensajes contra la cúpula de Mediaset no dan la cara, utilizan a Belén Esteban, se esconden detrás de ella, para que sea ella, la tonta útil, que diga públicamente lo que ellos no se atreven a decir. Seguimos con lo que cuenta Jesús Manuel en el artículo. Aquel día, el discurso de Belén Esteban sobre Paz Padilla contenía explícita e implícitamente el negacionismo de la presentadora y su voluntad en contra de las vacunas del COVID. Fue ella quien expuso el caso sin atender a la verdad y sin respetar el derecho a la salud muy protegido en la Carta Magna. Aquel día no importaba este asunto. Los derroteros eran otros, y Belén accedió a la maniobra. Se ha vuelto a repetir campaña electoral y tiene, debe y quiere que sea protagonista Isabel Díaz Ayuso, y siempre para mal. La imagen que se ofrece es la de una dictadora que dibuja la hoja de ruta de muchos trabajadores. Otra cosa es lo que el público se crea de estos asuntos. Hace 2 años, el tonto útil fue Ignacio Aguado cuando permitió que en directo se le preguntase ¿Isabel Díaz Ayuso es así o se lo hace? Que esto efectivamente lo dijo Jorge Javier Vázquez y trajo también mucha cola. Poca improvisación aquella tarde por parte del entonces vicepresidente. La maniobra no funcionó. Aguado a su casa y Ayuso 65 diputados, a 4 de la mayoría absoluta. Bueno, pues esto se cuenta en este artículo publicado por Jesús Manuel Ruiz. Yo creo que perfectamente explicado lo que está pasando con Belén Esteban. Uno puede entender que sí, que Belén Esteban pueda estar muy agradecida a la fábrica de la tele, que les deba una lealtad, porque ha sido mucho tiempo trabajando allí. Pero una cosa es eso, y otra ya muy diferente, es bajarse los pantalones, como da la sensación que lo está haciendo, y repetir como un papagayo todo lo que dicen y opinan sus jefes. Yo no sé dónde ha quedado esa Belén Esteban que nos gustase más o nos gustase menos, pues que por lo menos no se le discutía esa autenticidad, que era una mujer que decía y hacía lo que le daba la gana, por mucho que en muchas ocasiones no fuese lo correcto o se estuviera equivocando. Yo creo que si hubo algo que convirtió a Belén Esteban en lo que ha sido en Telecinco, porque tampoco se le puede negar que ha tenido durante muchos años mucho predicamento entre la audiencia, pues era precisamente eso, que era esa naturalidad, esa espontaneidad, la con la que conseguía llegar a mucha gente, y ahora vemos cómo se ha convertido en todo lo contrario. Ahora resulta imposible querernos a Belén Esteban, resulta imposible que creamos, por ejemplo, que de su boca haya salido el término maniobra política, tal y como se contaba en esa información publicada por El País. Y sin esa autenticidad, pues yo creo que el personaje está condenado a la muerte televisiva. Belén Esteban ha preferido hundirse con la fábrica de la tele y bueno, pues allá cada uno con sus actos y sobre todo que se atengan a las consecuencias. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Qué os ha parecido este soberano repaso de Jesús Manuel Ruiz a Belén Esteban por haberse convertido en la voz de sus amos, en el tonto útil de la fábrica de la tele? O sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.